Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te manden, que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista. Ya deja de pensar que mejor es quien mejor vista. Ya deja las revistas, lo que tu vida controla. Naciste libre y te hiciste esclava de la moda. ¿Qué importa si el traje entallado es el que te acomoda? Las dos se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona. Se trata de un fragmento de un video de una canción, Qué Mujer, que interpreta, y también es la letra, de Mare. Ella es una rapera zapoteca, quien a través de sus canciones nos hace tomar conciencia de los grandes problemas nacionales, entre estos, la violencia hacia las mujeres. Mare lleva 18 años rapeando e incomodando con sus canciones. Afirma: me gusta cantar a lo que la sociedad le cuesta trabajo nombrar. Mare recibió el pasado 30 de noviembre por parte de Radio Educación el reconocimiento Salvador el Negro Ojeda, obvio por sus aportaciones en el campo de la música popular. Muchísimas felicidades. Y en ese mismo tenor va este programa. La entrevista es con Amaranta Rodríguez Saavedra. Ella es directora de Cacto Producciones y productora también de un disco que se llama Dulce Veneno. Es un proyecto que impulsa la organización El Poder del Consumidor, entre otras organizaciones, con el fin de que la música contribuya a su vez a tomar conciencia de otro de los grandes problemas nacionales que tenemos en México, que es el consumo de las bebidas azucaradas y sus repercusiones en la salud. Por supuesto, antes de esta entrevista, las noticias importantes, relevantes en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. La Universidad Autónoma Metropolitana, en un proyecto sin precedente, da voz a las personas con discapacidad a través de Voces Necias. Elías Levin, el coordinador de esta serie de podcast, nos regala la oportunidad de conocer de viva voz las historias cotidianas de personas que enfrentan al mundo a través de alguna discapacidad. Contribuir en una ciudadanía inclusiva es fundamental. Los podcasts Voces Necias están disponibles en Spotify. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que el número de concesiones vigentes en el territorio nacional para el servicio de radio se incrementó 7.3%, al pasar de 1.795 a 1.926, gracias al otorgamiento de 14 concesiones de uso público, 73 de uso social, 32 comunitarias y 12 indígenas. En cuanto al número de concesiones de radio para pueblos y comunidades indígenas, su crecimiento fue de 171% respecto al número de concesiones vigentes en 2018. Los canales de televisión abierta se incrementaron un 5% al pasar de 1.266 a 1.330 debido a la multiprogramación y al inicio de operaciones de algunas estaciones. Las entidades federativas con mayor incremento de canales de programación son Tlaxcala, CDMX, Nayarit, Baja California y Quintana Roo. Para más detalles, consulta la página ift.org.mx. Canal 21 lanzó un nuevo programa, Cácaro, cuyo fin es acercar a las audiencias de manera ágil e inteligente al séptimo arte. Con este programa se abre una nueva forma de ver y conocer el cine. Puedes disfrutar Cácaro todos los jueves a las 20:30 horas a través del canal 21.1 de televisión abierta o por medio de su página web capital21.cdmx.gov.mx. También el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó el cuarto informe en materia de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones para personas con discapacidad y adultos mayores, en el que por primera vez se muestran los resultados de las visitas de inspección a centros de atención a clientes de las empresas Easy, Movistar, Telmex, Telcel y AT&T, realizadas y dictaminadas técnicamente por la Dirección General de Verificación. Las tres empresas que obtuvieron el mejor resultado en la evaluación realizada
en la accesibilidad de sus portales de internet son, en primer lugar, AT&T con 91% de accesibilidad, en segundo lugar, Telcel con 88% y en tercer lugar, Wix con 84%. Las audiencias hispanohablantes tendrán acceso a un servicio de noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de un nuevo servicio de Univision. Según la empresa, este servicio contribuirá al empoderamiento de la comunidad latina que radica en Estados Unidos. Noticias Univision 24/7 será vía streaming y se prevé llegue a más de 560 millones de personas hispanohablantes de Estados Unidos y otros países. Amaranta Rodríguez, bienvenida a Media 20.1. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, estamos muy contentos que nos acompañes, Amaranta, porque ustedes hicieron una producción de un disco que se llama Dulce Veneno. Y es indudable que la música es un motor para impulsar también los derechos humanos, como tiene que ver, pues justo con estas políticas relacionadas con la salud. Pero antes de, propiamente de la entrevista, Amaranta, vamos a pedirle aquí a la producción que transmita un fragmento de esta canción que han denominado La Culpa. Es así, ¿verdad? ¿Así se llama, Amaranta? Sí, La Culpa. Vamos a verla. La culpa es de ese veneno y del daño que nos hace. El error es que disfracen de fortuna el vaso lleno, de despojos y de obsceno, color negro desperdicio. La culpa es del artificio con el que ahogan los años. Y el problema es el engaño con el que venden un vicio. Amaranta Rodríguez, está buenísimo esta canción de La Culpa, que forma parte del disco Dulce Veneno. ¿Por qué no nos platicas en términos generales por qué hacer un disco relacionado, pues, con estas políticas de combate a la obesidad, pero sobre todo contra estas bebidas azucaradas? Pues nació la idea de un viaje que hicieron en El Poder del Consumidor a Los Ángeles y había un proyecto con un grupo de jóvenes allá en el que se les concientizaba justo sobre el consumo de bebidas azucaradas y después cada chavo y cada chava escribían como una lírica, pero era más como poesía, ¿no? Entonces escribían como una poesía y después hacían como como una suerte de videoclip con la poesía y había como resultados súper interesantes. Y entonces, pues se propuso como la idea de hacer este mismo como experimento aquí en México y nos acercamos a la Escuela de Música del Rock a la Palabra para platicarle la idea a Guillermo Briceño, que era entonces el director, y pues le encantó, nos dijo que sí, y nosotros en ese momento lo que le propusimos fue que pues les dábamos el taller a todas los estudiantes y las chicas que estudiaban ahí en la escuela y que pues podíamos terminar produciendo quizá 2 o 3 canciones, ¿no? Y entonces en ese momento nos dijo, pues yo no les quiero como agüitar su idea, pero aquí todos mis estudiantes son súper talentosos y talentosas, entonces seguramente van a terminar con muchas canciones muy buenas, no con 3, ¿no? Pero pues apenas empezábamos como el taller y entonces empezamos a trabajar con las y los chicos y resultó que sí, que terminamos con 12 canciones excelentes y pues más bien decidimos producir un disco porque teníamos mucho material como para tener un disco completo. Oye, Amaranta, es que esto que me platicas me parece fascinante porque es la manera en cómo las y los jóvenes se pueden involucrar en proyectos pues con una crítica social pues tan clara, tan contundente, tan bien informada. Sí, justo, o sea, creo que es súper interesante todo el trabajo que hicimos. La verdad es que es como de mis proyectos preferidos en la vida, porque pues las y los chavos le entraron con todo, ¿no? Y además también es como súper interesante ver cómo decidieron cómo abordar, depende como del enfoque que tenía cada banda, como el tema desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta canción de La Culpa, pues es como una cosa más sobre la industria, ¿no? Y sobre la publicidad y sobre cómo la industria engaña a las personas, ¿no? Pero tenemos otras canciones que hablan más como sobre un tema medioambiental, ¿no? Como una canción que se llama Agua Negra, que habla más bien como cómo la industria de bebidas azucaradas contamina el agua, ¿no? Entonces, como que hay mucha diversidad en el disco y eso también lo hace súper bonito y súper rico. O sea, lo que buscan es finalmente crear conciencia
sobre todo entre los jóvenes, sobre el daño que puede generar el consumo de bebidas azucaradas. Es así, ¿no? Así es, o sea, les dimos como varios talleres justo concientizándoles sobre el tema, diciéndoles pues cuántas personas mueren de diabetes al año en el país por el consumo de bebidas azucaradas, el riesgo de consumirlas y pues toda esta información que de pronto no está muy a la mano, ¿no? Y que les parecía como muy impresionante y a partir de eso, después de darles todo esto, pues cada banda decidió como aventarse con el tema que le gustaba más y escribir como la canción, ¿no? Ya de manera como individual. Las fuimos tallereando y demás y pues sí, terminamos como produciendo el disco. ¿Qué ritmo o qué género es el que, más de género musical manejan? Porque tú nos hablas que es de esta escuela del rock a la palabra. ¿Es música rock o qué género es el que se desarrolla en el disco? Pues en realidad hay de todo, ¿eh? O sea, tenemos desde una cancioncita que es como entre un trap, así como medio tirándole al reggaetón, como más cadenciosa, o sea, jazz, ¿no? Esta de La Culpa que es como un rap, o sea, creo que, o sea, como que justo depende de la banda, pues decidieron como aventarse como por diferentes lados. Otra que se llama Los Coca-Cólicos, que es como un corrido, ¿no? Que es una cosa como más norteñosa, o sea, como que hay de todo un poco en el disco. Tenemos... Perdóname, tenemos un son jarocho también que escribió Briseño, que está súper bonito, ¿no? Al final, o sea, como que sí hay esta mezcla como de muchos géneros en el disco. Y es que, pues, una manera de llegar sin duda a las y los jóvenes, en general a todo mundo, ¿no? Digo, porque a todos nos gusta la música, pero en particular, pues, las y los jóvenes, pues, les interesa también determinado tipo de música. ¿Qué impacto han tenido, sobre todo entre la juventud? Pues creo que, o sea, para mí el impacto como más importante y más fuerte fue el que tuvimos con las y los creadores del disco, ¿no? O sea, como con todas las y los chavos que hicieron el disco y que hicieron las canciones, creo que fue ahí como el impacto más importante, porque justo, ¿no? O sea, como compartir esta información y que ellos como se dieran cuenta de lo que estaban consumiendo, ¿no? Del daño que podían como tener, ¿no? Y también pues como de compartir historias, ¿no? Algunas personas de ahí de la escuela pues tenían papás o mamás con diabetes, ¿no? Entonces de pronto también como el acercamiento al tema pues desde esta cosa de quitarle la culpa al individuo y empezar a ver cómo la industria pues tiene su parte en este papel, ¿no? De toda la gente que tiene esta enfermedad. ¿En qué momento, Amaranta, se incorpora esta organización tan importante que ha hecho tanto por la salud de las y los mexicanos como el Poder del Consumidor? Pues desde el principio, o sea, en realidad justo Alejandro Calvillo, que es el director, fue cuando viajó a Los Ángeles y fue allá donde conocieron este proyecto que te digo, como de que trabajaban igual con jóvenes y chicas allá como para esta cuestión de que hicieran como una poesía y bueno, y trajeron acá la idea. Él me compartió uno de los videos que hay de ese proyecto de allá que es muy impresionante, que es un chico que habla sobre como que hace una comparación de la milicia estadounidense como con la cuestión de ser como un militante del consumo de bebidas azucaradas. Y entonces me lo compartí y le dije que estaba increíble y así. Nosotras llevamos mucho tiempo trabajando con el Poder del Consumidor, entonces tenemos una relación muy cercana y siempre que hay como este tipo de proyectos nos los comparten y pues hacemos lluvia de ideas, ¿no? De qué era lo que se podía hacer y así, y pues así fue como nació el proyecto. Sí, es cierto. Yo he visto otras producciones de la empresa que tú diriges, que es la de Cacto Producciones. Qué creatividad, es impresionante el trabajo que ustedes hacen. Antes de ir al corte, Amaranta, platícanos, ¿qué es esto? Si tú te familiarizaste con esta escuela del rock a la palabra, ¿de quién depende? O sea, ¿cómo los chavos pudiesen incorporarse en proyectos tan nobles como estos? Pues es una escuela pública que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y pues se hace un examen de admisión, ¿no? Hacen un examen de admisión para entrar y pues ya depende como de las aptitudes y del talento de cada una y de cada uno van ingresando a la escuela. Según yo tienen como cada año como chance de ingresar nuevas y nuevos estudiantes. ¿Y es la que dirige, decías, Guillermo Briseño? Sí, no sé si todavía está como director, pero cuando estábamos haciendo el proyecto, él estaba dirigiendo la escuela. Ah, qué interesante. Yo la verdad es que desconocía la existencia de esta escuela y qué bueno que desarrolle estos proyectos, pues, como el que ustedes han trabajado de Dulce Veneno. Vamos pues a la pausa y después de ello me gustaría que nos platicaras, Amaranta, pues la manera en cómo se pueden
escuchar todo este disco, en dónde está disponible, si se han enfrentado, por ejemplo, algún tipo de censura, porque sabemos que no es un tema evidentemente fácil, pero ya nos platicarás después de la pausa. Así que por favor, no se vayan. La libertad de expresión, como derecho fundamental y piedra angular de la democracia, se encuentra bajo asedio en buena parte del mundo y sobre todo en México y América Latina. Tenemos ante nosotros, nosotras, la violencia rampante contra la prensa, de la cual México es la cabeza no solo a nivel regional, sino a nivel mundial de los países más letales contra las y los periodistas, inclusive por encima de países en guerra como Afganistán, Siria e Irak. También tenemos relaciones poco confesables, de la cual se pueden sentir poco orgullosos los medios de comunicación privados más importantes y más poderosos y nuestras clases políticas. Estoy hablando de que el papel de los grandes consorcios de los medios que han acaparado el discurso durante décadas, la narrativa, la mirada sobre la realidad, han actuado en confabulación con diferentes tipos de poderes, inclusive aquellos que son autoritarios o abiertamente antidemocráticos, como sucedió en el Cono Sur. Por otro lado, hemos tenido ahora la posibilidad como ciudadanía de encontrarnos a través de las llamadas redes sociales. La libertad de expresión en Internet, en principio, aplica los mismos estándares que la libertad de expresión del mundo físico. Sin embargo, hay grandes discusiones que hay que llevar adelante. El poderío que tienen estas plataformas de redes sociales, que por cierto son monopolios que deberían de ser fragmentados, las facultades discrecionales de moderar el discurso y los contenidos que no siempre coinciden con los principios de transparencia, rendición de cuentas y debido proceso, a las que incluso las empresas poderosas como lo son las de redes sociales deben constreñirse. Es decir, hay una amplia gama de temas que tenemos que hablar de libertad de expresión y evidentemente están sobre el tintero para los próximos años y las décadas por venir. Como siempre, muy agradecidos porque nos continúe acompañando en esta emisión de Media 20.1. Ahora con este tema, pues tan interesante de cómo la música puede contribuir a generar conciencia sobre los grandes temas. Lo sabemos efectivamente, pero también es cierto que se puede enfrentar a muchas resistencias, porque obviamente las emisoras comerciales, muchas de ellas tienen como anunciantes a esta industria refresquera, que es justo uno de los temas que se abordan críticamente en este disco de Dulce Veneno que ha hecho Cacto Producciones junto con el Poder Consumidor. Después de la pausa vimos el comentario del director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, para hablar sobre estos temas también importantes de libertad de expresión que se relacionan, pues de alguna manera con esto que estamos abordando. Amaranta, ¿no se han enfrentado a algún tipo de censura, de críticas, de acoso? Porque lo hemos visto incluso con campañas del propio Poder del Consumidor o con campañas pues similares, porque se enfrentan a una industria muy poderosa como es la industria refresquera. Sí, pues o sea, en particular con este proyecto no podría como mencionar algún tipo de censura, ¿no? O sea, siempre es complicado, como tú dices, pues por ejemplo que lo toquen en emisoras comerciales y así, ¿no? Hemos tratado justo de recurrir a estos canales como que no tienen conflicto de intereses, ¿no? Para que puedan como poner el disco, porque sí, la verdad es que en emisoras comerciales creemos que sería un poco imposible, pero con este proyecto en particular creo que no podría decir que hemos tenido así como algún embate de la industria, ¿no? Oye, pero entonces, ¿dónde sí lo podemos escuchar completito? ¿En las redes sociales, por ejemplo? Sí, está alojado en la página de destapalaverdad.mx, ahí está alojado todo el disco, en SoundCloud, ahí pueden escucharlo de manera gratuita y descargar las canciones de manera gratuita también.
Bueno, pues habría que buscar, sí, el apoyo sobre todo de los medios públicos, Amaranta, para difundir estas canciones, ¿no?, que generan conciencia. ¿Tienen algún otro trabajo que han realizado, en particular con este disco, quizás con algunas preparatorias, secundarias? ¿Han hecho presentaciones públicas, además propiamente de la que se hizo del disco? Es decir, que vayan los grupos y se presenten. Sí, hicimos un par de presentaciones cuando recién lo lanzamos. Hicimos la presentación del disco, después tuvimos otra presentación en el Centro Cultural España, pero la verdad es que, bueno, pues también el costo de mover a todas las bandas y de hacer un concierto con tantas personas, de pronto no alcanza como para organizar muchas cosas, ¿no? Pero cuando hay la oportunidad, pues lo intentamos y se hace. Eso es lo bueno. Nos platicabas, Amaranta, antes de grabar esta entrevista, de cómo es de que la música puede ser un motor, así nos dijiste, de cambio. ¿Por qué no nos platicas de esto? Pues sí, o sea, creo que como parte del colectivo en el que estoy, en Cacto Producciones, o sea, como que una parte importante de nuestra filosofía siempre ha sido pensar que podemos generar cambio como a través del arte, ¿no? Y que el arte tiene que funcionar también como para hacer que la gente tome conciencia respecto a muchos temas. Y en ese sentido, pues el disco fue como esa apuesta, ¿no? Una apuesta como a generar conciencia entre jóvenes y a utilizar la música como un motor de cambio para incidir en estos temas del consumo de bebidas azucaradas. Exactamente. ¿Qué te parece, Amaranta, si damos la oportunidad a nuestra audiencia a que, pues ahora conozca también otra de las canciones? Vamos a transmitir otro pedacito de una de las canciones. ¿Cuál te gustaría? Me decías que te gusta una que se llama Alma Azucarada. Sí, es otro videoclip que tenemos. Vamos a ver parte de este videoclip. Sábana blanca y limpia pa' mamá que esté en la cama y que se va al cielo con el alma azucarada. Ponle un vasito de agua junto a la tumba, que le va a dar sed por la que no se tomaba nunca. Oye, pues está maravilloso este trabajo, Amaranta, que están ustedes realizando. Y yo quiero destacar a la audiencia de Media 20.1, Amaranta, que Cacto Producciones, que es la productora, pues la compañía que tú diriges, también dirigió un documental que a mí me tocó ir a la premier y que realmente fue impactante, Dulce Agonía. ¿Por qué no nos platicas algo de este documental e invitamos a la audiencia que también lo busque en YouTube? Pues Dulce Agonía es un trabajo de casi 4 años de estar recolectando material. Y pues un poco la idea era como plasmar el drama humano que viven las personas con diabetes, porque creo que es como muy sencillo hablar de estadísticas y hablar de números, pero de pronto se nos olvida que todos esos números son familias y son personas que están como lidiando con la enfermedad día con día y que son personas que muchas veces no tienen acceso a un seguro médico, ¿no? Que no tienen acceso a seguridad social y que pues tienen que lidiar con los costos de la enfermedad que son altísimos, ¿no? Entonces lo que quisimos fue como plasmar eso y contamos la historia de don Gonzalo, que es nuestro protagonista, que es una persona que vivía con diabetes y bueno, y pues como toda su lucha por que le hicieran hemodiálisis, ¿no? Por conseguir recursos para lograr como hacerse las hemodiálisis y a la par pues el documental está acompañado de entrevistas con expertos que nos dicen como ya en cuestión como de números y estadísticas, pues qué es lo que representa esta enfermedad, ¿no? Los costos que tiene para el país y también los costos que genera para las personas. ¿Algún mensaje con el que te quieras despedir, Amaranta, sobre todo considerando de que pues TV UNAM, si bien es cierto que se ve en todo el país, también ha buscado tener un vínculo con las y los jóvenes universitarios? Pues que nos ayuden a compartir el disco, que lo escuchen, ¿no? Que entren a destapalaverdad.mx, que vean los videoclips y que nos ayuden a compartirlo, porque es la única manera de que este material llegue a muchas más personas. Así es, y de que todos y todas nos informemos sobre el daño que puede ocasionar a la salud
esto de las bebidas azucaradas. Finalmente son muchos intentos que surgen de las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones también de salud en México, pero pues sabemos que hay poderosos intereses económicos y también políticos que han detenido toda esta campaña de concientización a nivel nacional. Y lo que está haciendo el Poder del Consumidor, lo que está haciendo Amaranta a través de Cacto Producciones y también de esta ahora Escuela del Rock a la Palabra, es de que pues tomemos, sí, conciencia de estos temas y participemos. Y una manera de hacerlo es compartir este tipo de producciones. Así ¿No es cierto, Amaranta? Sí, correcto. Eso es lo que buscamos. Y pues bueno, pues ahí están entonces las recomendaciones que nos hace Amaranta para que podamos bajar este disco y hágalo, difúndalo entre sus conocidos, compártalo ahí en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociodigitales. Es muy importante que todos contribuyamos a abatir este gran problema que tenemos en México. Es como una especie de pandemia, como lo ha dicho el mismo director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, que tenemos aquí en México, y solo con información, pero también como lo vemos con música, podemos combatirla. Muchísimas gracias, Amaranta, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.